Desde que entré en contacto por primera vez con grupos de la renovación carismática, he hablado y he oído hablar, he leído mucho acerca de los carismas. Pero no te creas que en los primeros años yo tenía muy claro qué era eso de los carismas. Me ha costado y me ha supuesto un esfuerzo, ¿no? de búsqueda, de investigación. Y eso es lo que quiero, los frutos de ese trabajo son lo que quiero compartir en este vídeo y espero que resulten de utilidad. Ya he dicho que voy a utilizar indistintamente las expresiones de carisma, gracia gratis data y gracia carismática. Lo que voy a buscar ahora en este vídeo y vídeos siguientes es ¿qué es un carisma? ¿Qué es la gracia gratis data? Por supuesto que lo que voy a decir a continuación no es a la que me lo voy a inventar yo aquí. Voy a extraer, porque tenemos fuentes que nos hablan de los carismas. En primer lugar, la Sagrada Escritura, por supuesto, y la sana teología, muy en concreto, Santo Tomás de Aquino. Y también el Magisterio ha hablado acerca de los carismas, muy especialmente tenemos textos muy valiosos en el Catecismo de la Iglesia Católica. Por supuesto que existen estas fuentes que nos hablan acerca de los carismas muy bien, pero en estos últimos años me he encontrado con personas que partiendo de estos puntos de partida, ¿no? Acaban en explicaciones contradictorias. Dices, ay va, pero si lo que estás diciendo tú es lo contrario de lo que dice aquel, y se supone que se apoyan en los mismos textos. Por eso, en estos años, pues he ido como buscando, a ver, cómo podemos presentar una definición. Por supuesto, habrá que profundizar en la definición, ¿eh? La definición no va a solucionar todos nuestros problemas. Necesitamos profundizar luego. Pero creo que una buena ayuda sería tener una definición que sea sencilla, que sea clara y que sea precisa, que sea ajustada a la realidad, que no contenga errores. Creo que nos puede ayudar mucho para entendernos, para comunicarnos, para dar a conocer mejor los carismas, para evitar esas contradicciones que a veces encontramos o esos parcialismos, ¿no? De repente alguien habla de carisma, pero se refiere solo a los carismas más llamativos. Alguien habla de carisma, pero se refiere a cosas como el carisma de infalibilidad. Otra persona habla de carisma y lo que dice se aplica solo a ciertos carismas de vida religiosa, ¿no? Y dices, a ver, necesitamos una definición que sea sencilla, clara y precisa, que nos ayude a comunicarnos. Y yo voy a presentar aquí mi propuesta. Ya he dicho que no me voy a inventar nada, lo extraigo de las fuentes fiables de las que todos podemos disponer. La Sagrada Escritura, Santo Tomás de Aquino, el Catecismo de la Iglesia Católica. En el fondo es muy sencillo, pero voy a intentar extraer la información principal y ordenarla de la manera más lógica. De hecho, hablando de lógica, vamos a por una definición. Y la lógica aristotélica nos enseña que una buena definición se compone de género y diferencia. El género es el grupo al que pertenece algo, ese algo que queremos definir, y la diferencia es lo que le distingue a ese algo dentro del género, dentro del grupo más amplio al cual pertenece. Voy a poner un ejemplo muy sencillo para que se entienda. El ejemplo es el lápiz. ¿Qué es un lápiz? Pues lo primero que hacemos para definirlo es decir cuál es su género. ¿A qué grupo pertenecen los lápices? Pues es un utensilio para escribir o dibujar. Y ahora añadimos la diferencia. Dentro de ese grupo de los utensilios para escribir o dibujar, el lápiz se caracteriza porque está formado por un cilindro o prisma de madera con una barra de grafito en su interior. Bien, esto es una definición bien hecha, género y diferencia. ¿A qué grupo pertenece esto que estoy definiendo? ¿Y qué es lo que distingue a esto dentro de ese grupo? Pues eso es lo que vamos a buscar ahora con los carismas. En primer lugar, por tanto, vamos a por el género. ¿A qué género? ¿Dentro de qué grupo más amplio se encuentra la gracia gratis data? Se encuentra dentro del género de la gracia. Los carismas, las gracias carismáticas son gracia. ¿Y qué es la gracia? Pues le voy a robar esta explicación a Ludwig Ott en su manual de Teología Dogmática. La gracia es un don sobrenatural que Dios concede por su libre benevolencia a una criatura racional para su eterna salvación. Esto es la gracia, y las gracias gratis date están dentro de esto. Son dones sobrenaturales que Dios concede por su libre benevolencia a las criaturas racionales para su eterna salvación.
Esta parte de la definición puede parecer superflua, pero de hecho va a ser súper importante y en la medida en que vayamos profundizando, volveremos a algunos de estos elementos de los que estamos hablando. Es un don sobrenatural. ¿Quién lo concede? Dios. ¿Cómo? Libremente. ¿A quién? A una criatura racional. ¿Y el para qué? Para la eterna salvación. Todas estas cosas pueden parecer que son sabidas, ¿no? Y se pueden dar por supuesto, y sin embargo van a ser muy orientadoras a la hora de profundizar en los carismas, qué son, cómo discernirlos, cómo ponerlos en práctica. Pero vamos a por la parte más emocionante, que es la diferencia. Esta parte la voy a hacer en dos momentos, en dos pasos. Un primer paso negativo y un segundo paso positivo. Vamos a centrarnos en esta cuestión. Voy a buscar qué es lo que distingue a los carismas del resto de gracias, primero negativamente, ¿vale? Voy a decir lo que no son los carismas dentro de las gracias. Y esto lo voy a hacer siguiendo a Santo Tomás de Aquino, que dice que la gracia se compone de gratia gratum faciens, es decir, todas aquellas gracias mediante las cuales el hombre se une a Dios. Pero estas no son todas las gracias. Hay un segundo grupo, todas las gracias que no son gratia gratum faciens. La gracia gratis data le llama Santo Tomás de Aquino. Siguiendo a Santo Tomás de Aquino, entonces podemos decir ¿qué es un carisma? ¿Qué es una gracia gratis data? Es toda gracia que no es gratum faciens. Esto es muy verdadero y es muy importante, pero es verdad que estoy buscando una definición que nos pueda servir para comunicarnos, para enseñar, para profundizar, y quizá lo de decir que no es gracia gratum faciens no aporte mucho. Inicialmente es absolutamente verdadero, pero vamos a expresarlo de otra manera. Vamos a decir que la gracia gratis data es aquella gracia que no se ordena a nuestra santificación. Creo que esto nos da un poco más de luz. Lo escuchas y sin necesidad de pensar mucho, algo entiendes. Hay gracias que se nos dan, que no se ordenan a nuestra santificación. Y todavía se me ocurre una manera de expresarlo que nos puede resultar útil en el futuro. Es decir, que la gracia gratis data es toda gracia que uno recibe con independencia de su santidad. Son gracias que yo recibo con independencia de mi santidad. Profundizaremos más en esta parte de la definición más adelante, porque aquí hay ideas muy, muy, muy interesantes. Vamos con la parte positiva de la diferencia, diciendo lo que sí es la gracia gratis data. Son gracias que se nos dan, dice Santo Tomás de Aquino, en orden a la salvación de otros. Esto es súper verdadero y es súper importante tenerlo en cuenta, como intentaré explicar en vídeos en el futuro. Pero tiene un problema, y es que, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, algunos carismas se ordenan a la salvación de otros de manera más o menos directa, en ocasiones de maneras muy indirectas. Y entonces, expresarlo así, aunque es verdadero, puede llevarnos a confusión, creo. Por eso se me ocurre que podemos acudir a ver, vamos en la Sagrada Escritura, se nos da otra manera de decir lo que son los carismas. Dice que son gracias para la edificación de la Iglesia. Y esto es súper interesante y profundizaremos, si Dios quiere, también en esta cuestión, para la edificación de la Iglesia, lo cual tiene como dos vertientes. Una, la vertiente adextra, digamos, hacia afuera, la evangelización, y en esto, por ejemplo, se centra sobre todo Santo Tomás de Aquino, pero también tiene la vertiente adintra, hacia adentro, y es la vertiente en la que se centra sobre todo San Pablo en sus cartas. Y aunque decir que son gracias para la edificación de la Iglesia es verdadero, no deja de ser una metáfora, lo cual requiere bastante interpretación. Así que, ¿y si pudiéramos decir esto de una manera todavía más explícita, más clara, ¿sí? Más rápida de captar? Pues ahí va mi propuesta. Son gracias que se reciben para el servicio de otros. Y además me parece muy importante que en nuestra definición de carismas incluyamos la palabra servicio. Es muy importante. Hablaremos sobre ello en el futuro. ¿Cómo nos queda la definición? Nos queda de la siguiente manera. Tenemos género, diferencia,
una negativa y otra positiva. Género. Un carisma es una gracia. Y veíamos en la diferencia negativa, añadíamos que uno recibe con independencia de su santidad. Y por el lado positivo decíamos para el servicio de los otros. Lo voy a poner en grande. ¿Qué es un carisma? Es una gracia que uno recibe con independencia de su santidad para el servicio de otros. Os propongo esta definición como herramienta de trabajo, como herramienta de comunicación entre nosotros. Creo que es bueno tener esta definición en la cabeza para tener claridad. Cuando estamos hablando de carismas, ¿de qué estamos hablando? De gracias que uno recibe con independencia de su santidad para el servicio de otros. Y por supuesto, no es suficiente con saberse de memoria la definición. Estoy aquí en plan profesor. Necesitamos entenderla, por supuesto. Algo he ido explicando, al menos intentando justificar el por qué he elegido estas palabras en concreto, pero habrá que profundizar mucho más en cada uno de estos aspectos, lo cual nos dará mucha luz y nos ayudará mucho tanto en el discernimiento como en la toma de decisiones acerca de los carismas. Pues nada, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.